El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Esto es un trabajo de mucha dedicación, esto es algo de todos los días. Y me siento orgulloso porque sé que todo lo que producimos aquí llena de sabor y color las mesas de los costarricenses. El INDER nos brinda oportunidades con puentes y caminos en buen estado. Así es más fácil sacar nuestros productos a las ferias y los mercados. La mejor recompensa es cuando nos encontramos con gente que nos apoya y valora nuestro esfuerzo. Eso nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este territorio. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Estimados amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa agropecuario Agro y Más. Saludamos a todos los que nos acompañan semana a semana en este su programa agropecuario. Gracias por mantenerse siempre informados con nosotros y esta semana en particular sobre un cultivo que sé que para muchos es de gran importancia. Esta semana vamos a dedicar nuestro programa al cultivo del aguacate. Antes de entrar en este tema en particular, quiero recordarles a todos los medios de comunicación por los cuales siempre nos podemos mantener conectados e informados. Puede buscarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Mixcloud como MAC Central Sur y usted se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y para usted que también nos puede hacer su consulta a través de un mecanismo más sencillo como es el WhatsApp, apunte nuestro número, el 8306-5747. Como lo dije en un principio, vamos a conversar hoy sobre el cultivo del aguacate. Vamos a hablar sobre un aspecto técnico muy importante, sabiendo que ya gran parte de las plantaciones de aguacate que están en nuestra región ya están un poquito grandes, entonces es importante conocer sobre lo que es el manejo de la poda de formación, poda sanitaria y poda productiva también en el cultivo de aguacate. Y también vamos a profundizar sobre la actividad que arranca esta semana, que es el Censo Nacional de Aguacate 2022. Así que mucha atención al programa que les traemos esta semana. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Bueno, buenas tardes compañeros. Agradecerles de nuevo que me permitan estar con ustedes y agradecerle a Marvin Garbanzo, excelente profesional y persona. Vamos a compartir lo que es la parte de poda en aguacate. En mi caso, conversar un poquito sobre lo que es poda de formación para aguacate. Empecemos con esta lámina sobre qué es podar, ¿verdad?
que en su efecto es cortar. Normalmente nosotros sabemos que si vamos a podar un árbol o vamos a podar una rama, es cortar en su efecto, ¿verdad? Pero, ¿qué se necesita para que esa acción de cortar se convierta en un efecto de podar? Algunos principios que son los que nombramos acá. Entonces, nosotros tenemos que tener previamente, para realizar una buena poda, y en este caso de formación, en el cultivo de aguacate, tener objetivos propuestos, tener un conocimiento sobre lo que estamos haciendo y, lógicamente, un seguimiento sobre lo que realizamos y un tratamiento. Entonces, si nosotros hablamos así rápidamente del objetivo, bueno, en el caso mío, yo me propongo un objetivo o me trazo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Formar. Entonces, ese es el objetivo primordial que yo tengo que darle a mis árboles de aguacate. Pero para yo formar, necesito un conocimiento. Conocer el árbol de aguacate, ¿verdad? Toda su morfología en este caso. Porque no es lo mismo, en muchas ocasiones que hemos estado con productores dándole capacitación, yo les separo a ellos el conocimiento para podar un árbol de café, el conocimiento para podar un árbol de aguacate. Yo llego donde un cafetalero y le digo, córteme, vamos a implementar X sistema de poda, pero vamos a podar a 50 centímetros de altura. Corte, de inicio a final. Con respecto al conocimiento en aguacate o en algún frutal, yo ya necesito conocer el árbol, ¿verdad? En ese conocimiento yo necesito tener bien presente el objetivo que voy a formar. Conocer el árbol, cuál es la estructura de él, cómo lo quiero yo formar, cómo quiero la forma de él, el tamaño, la arquitectura y lo demás. Una vez que yo ya tengo ese conocimiento establecido y he empezado a podar, necesito un seguimiento. No podemos podar y no darle seguimiento a eso, porque entonces vamos a tener problemas. Y luego, lógicamente, el tratamiento, que normalmente se le dice, hay pinturas cubre-corte que pueden ayudarnos a que no entren enfermedades y otros problemas a nivel de cultivo. La siguiente. Objetivos de la poda de formación. Dice, formar estructura estable del futuro árbol productor. ¿Cómo lo quiero yo hacer? ¿Verdad? Recuerden que la estructura y la arquitectura del árbol va a estar en relación con la variedad y va a estar en relación con la distancia de siembra. Lo que se había dicho ayer, creo que fue, si no me equivoco, sobre lo que es la distancia de siembra. Yo también en alguna ocasión que estuve en una charla con algunos colombianos, creo que fueron, también hablaban de ese sistema que nos decían a nosotros. Entre el 70 y 75% de la distancia más pequeña es la altura que se le da al árbol. ¿Para qué hacemos la poda de formación? Para estimular las futuras ramas productoras, tener relación, follaje, ramas y estimular la entrada de luz y aireación, que es muy importante dentro de un árbol. La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos seguimos lo que es evitar muertes descendentes. Es una de las formas más fáciles de combatir enfermedades que se nos empiece a dar en la etapa de crecimiento del árbol. Facilitar labores culturales, muy importante, ¿verdad? Cuando vamos nosotros a atomizar, por ejemplo, a nutrir foliarmente un árbol para que haya buena penetración dentro de nuestro cultivo. Muy importante, economía de insumos, ¿verdad? Aparte de que va a ser un buen efecto, vamos a gastar menos. Y luego, para las futuras cosechas, lógicamente facilitarlas, que el fruto quede bien colocado y que yo logre obtener con ese árbol futuro, ¿verdad? Aguacates, una buena cosecha que tenga una piel casi perfecta. La siguiente, por favor. Entonces, les decía, son algunos objetivos que se realizan y que debemos tener presentes cuando realizamos la poda de formación. Entonces, para tener un árbol ideal sobre mi objetivo, ¿verdad? Ok, ¿qué es poda de formación? ¿Verdad? Dijimos, el objetivo de la poda de formación es formar el árbol, darle una arquitectura principal y bien formal. Consiste en elegir las ramas madres que formarán la estructura del árbol. Normalmente se dice de 3 a 5. Eso va a corresponder mucho con respecto al árbol que tenemos nosotros. Y algo muy importante, la altura en que queda la rama inferior es lo que va a determinar la altura de la copa. Entonces, si yo quiero una copa alta, pues lógicamente tendría que empezar a podar un poquito más alto. Si quiero una copa más baja, pues lógicamente sería lo contrario. La siguiente. Ok, y muy importante, cada vez que se realice, verá, la poda,
hay que prestarle mucha atención a la nutrición. Recuerden, nosotros a la hora de cortarle al árbol ramas, quitarle ramas, ¿verdad? Quitarle hojas o estructuras que la componen, lógicamente ahí la planta, el árbol ha creado reservas, que es la que él va a utilizar para sus normales procesos. Entonces, cada vez que se poda, nosotros necesitamos nutrir al árbol y hacerle aplicaciones de nutrimientos, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el magnesio y otros que son muy importantes para que él siga creciendo y nos ayude a formarse de una buena manera. Luego dice, se mantiene manejo constante de las podas de formación para tener plantas con una estructura ideal. Eso depende, lógicamente, de la variedad, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar constantemente. Yo siempre le digo al productor, cuando andamos en las plantaciones, cualquier práctica que usted vaya a hacer, va a ir a atomizar, va a ir a deshiervar, va a ir a fertilizar, anda en una bolsa, la tijera, en la otra bolsa va el serrucho y por ahí vamos a andar un poquito de pintura cubrecorte. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos manejo constante sobre el árbol para darle una buena formación. Y todo esto se realiza antes de entrar a la producción. La siguiente. Ok, recordemos, la poda de formación es sistemática. Yo no puedo formar un árbol en una sola poda. No puedo. Yo la debo iniciar en edades tempranas porque entre menos material yo corte, a un árbol le hago menos daño. Recuerde que son todos procesados lo que yo estoy eliminando a la hora de cortar las ramitas en ese árbol. Entonces yo debo de empezar en edades tempranas y darle seguimiento. Tiene que ser sistemática la poda de formación y ahí le voy a dar continuidad constante, ¿verdad? Hasta que él entre a proceso de cosecha. En las zonas bajas, lógicamente, será en menor tiempo, en las zonas altas será un poco más de tiempo. Inclusive podríamos estar hablando que la poda de formación puede llevarse hasta 4 años dependiendo del lugar donde estemos. En zonas bajas podrían ser 2 años, por ejemplo, pero en otras zonas 3 o 4 años. Siguiente. Dice, la poda de formación se debe considerar una práctica normal dentro del manejo del cultivo, aun cuando muchas veces o normalmente es fuertemente cuestionada. Uno muchas veces llega donde los productores y nos dicen, y yo he escuchado estos comentarios, ¿para qué podar? Déjelo que se haga grande y ya cuando él está grandecito lo tratamos de formar. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el daño que se le va a hacer a un árbol que no está bien formado, 2, 3 años después que fue plantado, yo voy a tener que eliminar mucho material vegetativo de él. Entonces es una poda que le va a hacer mucho daño y va a atrasar la entrada a producción. Por eso es mejor siempre, normalmente, empezar en edades tempranas. Siguiente. Ok, entonces aquí para la selección de las ramas. Ahora sí, vamos a empezar a formar un árbol de aguacate que tengo en mi plantación. Dice, entonces, lo primero que consideramos es la orientación de las ramas. Entonces yo le digo, por ejemplo, le digo al productor, norte, sur, este y oeste. Tratemos de orientarlas equidistantemente para que el árbol forme una copa que en apariencia se vea bonita. Tomar en cuenta que la unión de la rama con respecto al tronco sea mayor de 45 grados, o sea que sea un poquito más abierta para que en realidad se forme la copa del árbol, ¿verdad? Que quede abierta y nos dé esa apariencia. Luego que la distancia entre las ramas sea equidistantes y algo muy importante, yo siempre recalco esto, el punto número 4, yo puedo dar orientación a ramas. O sea, no es nada más llegar y cortar, sino que antes de cortar nosotros tenemos que observar. Recuerde que nosotros tenemos una plantación de aguacate, es una plantación, pero tenemos un montón de individuos y cada individuo tiene su necesidad. Y tal vez llego en algunas situaciones, hay alguna ramita por ahí que yo pueda direccionar hacia algún espacio que le puedo yo dar mejor forma al arbolito que estoy formando. Entonces, eso se llama orientar. En algunos les dicen también gobiar, en este caso, ¿verdad? Que le dicen que es jalar la ramita hacia el lado donde yo quiero, amarrarla con una cuerdita ahí suavemente, no se jala totalmente, sino que se va haciendo paulatinamente,
que el tronco no quede muy expuesto al sol directamente y las mismas hojas que no quede el en vez expuesto al sol, pues podemos causar quema. Entonces yo la voy jalando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy aprovechando crecimientos del árbol que pueden ser direccionados, entonces hago menos daño a un árbol y lo puedo formar en igual condición. Siguiente. Ok, entonces aquí es donde nosotros ya empezamos a ver algunos ejemplos sobre cómo formar. Esa foto la estamos viendo, esta fotografía la estamos viendo en la parte superior del árbol. Entonces ya ahí vemos que donde se ven los cortes ya pintaditos con pintura cubre corte. Entonces lo que tratamos de hacer fue eliminar puntos dominantes, crecimientos verticales, que es el que no nos sirve para formar. Yo necesito formar una copa. Todos en algún momento nos hemos tomado un vinito en una copa. Cuando colocamos la copa en la mesa, esa copa es estable en su pedestal. Posteriormente esa copa se abre. Entonces, esto es lo que yo quiero formar, que es lo que vemos en ese árbol, ¿verdad? Ya se ven las ramas que buscan hacia los extremos. Entonces, vea que ese árbol lo único que se le hizo fue parar un punto de crecimiento que iba tal vez muy dominante, lo eliminamos y ya tenemos varias ramas. Ahí casi podemos contar 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 ramas que posiblemente nos van a servir de futuras ramas. Y digo posiblemente porque inicié la poda. Recuerden que es sistemática. Todos los años tengo que realizarla y varias veces al año. La siguiente. La siguiente. Compañeros. La siguiente. Ahí, no, pasado. La anterior. Ok, ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Ok, ahí tenemos otro ejemplo. Vean que lo único que hicimos, donde se ve la pintura cubrecorte, quitamos la rama que estaba en el centro y dejamos las ramas laterales. Ya estamos iniciando con la poda de formación, estamos creando la copa del árbol. Vean que ya ahí vemos varias ramas. Entonces fue, desde edades tempranas le hago menos daño al árbol. La siguiente, por favor. Eso. Ahí tenemos otro ejemplo más, donde ramas dominantes se eliminan, se curan, ¿verdad? Se le da tratamiento a los cortes para empezar a estimular los crecimientos laterales. Entonces vea que ya ese arbolito nos está quedando a nosotros alrededor de 5 o 6 ramas posteriores, que son las que vamos a seguir dándole seguimiento. La siguiente. Ahí tenemos otro ejemplo visto desde arriba. Vean que lo único que estamos haciendo, yo siempre, si todo lo que son crecimientos verticales y muy dominantes que no van a dejar que los crecimientos laterales se me puedan estimular, yo los elimino y posteriormente sigo trabajando con ellos. Siguiente. Ok, igualmente, vean, es poco el daño el que se le hace si yo estoy encima de un árbol. Si le doy mucho tiempo, pasa un año y no le dice algo a un arbolito, lógicamente cuando llego a hacer poda de formación tengo que eliminar mucho material vegetal y eso le va a hacer más daño al árbol porque recuerden que son procesados lo que yo estoy eliminando ahí. Vean que ya ahí el árbol se ve abierto. Ya tenemos ramas direccionadas y nos facilita formar. Ok, la siguiente. La comparación, vean qué lindo, yo le digo a los productores, cuando andamos en los cursos de lina, yo le digo, el árbol lo único que le falta es hablar, no corte antes de ver, primero vea qué hay que hacerle al árbol. Entonces, si nosotros vemos el árbol sin poda, vemos un crecimiento, ¿verdad? Central, muy exuberante, ahí donde él va, muy lindo, pero vemos que tenemos algunas ramas laterales que se pueden aprovechar para yo empezar a formar la copa del árbol. Entonces ya cuando se la cortamos y vea cómo queda abajo. ¿Qué es lo que eliminamos? Solo una ramita. No vamos a hacer más. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es sistemática. No voy a hacer la poda la poda de formación en una sola poda. Tengo 1, 2, 3 y a veces hasta 4 años dependiendo del lugar donde yo me encuentre. El agro y más. Ya regresamos. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos.
En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a Dios por tener donde trabajar y la fuerza para hacerlo. Para mí no hay nada como estar en la parcela y saber de que ya es hora de ir a buscar las vaquitas. No les voy a mentir, es un trabajo duro y termino el día bien cansado, pero feliz y orgulloso de trabajar para que mi familia, mi territorio y mi país progrese cada día más. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor caficultor, al finalizar la cosecha y con el objetivo de renovar el tejido productivo de su cafetal, realice la poda de las plantas agotadas. La poda impacta directamente en la productividad de la plantación, reduce las condiciones favorables para el ataque de plagas y enfermedades, contribuye a atenuar la bienalidad productiva y facilita las labores dentro del cafetal. Información adicional con los técnicos de la Oficina Regional del ICAFE. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, INAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario a través de Canal 53 de Cable Victoria y a través de los 88.3 FM de Radio Cultural de Puriscal. A usted que también nos ve en diferido a través de los medios de comunicación como las redes sociales, usted que puede ver nuestro programa en YouTube o que lo puede escuchar en podcast a través de Mixcloud. Súper sencillo, buscarnos como Max Central Sur y usted se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Como bien les decía, esta semana el invitado de honor es el aguacate. Estamos desarrollando lo que es el tema de formación, de poda de formación, perdón, en lo que es el cultivo del aguacate. Esta capacitación viene gracias a un trabajo que se vino desarrollando por lo que es el programa, el Plan Nacional de Aguacate a partir de 2021. Así que es un proceso de capacitación sobre lo que es poda de formación, manejo de artrópodos, plagas, enfermedades y muchísima información más. Y sobre todo también que vamos a profundizar en lo que es el Censo de Aguacate 2022. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Ok, entonces decimos que dentro de la poda de formación se debe considerar la poda de seguimiento, que está incluida ahí. No es solo hacer eso y ya dejarlo. Yo estuve en un caso, en un lugar que un señor llegó y me dijo, no, yo ya tengo mi aguacate, ya hicimos la poda de formación. Y cuando llegamos, él hizo lo anterior. Claro que sí, excelente, pero no le dio seguimiento. ¿Qué es lo que sucede con un árbol de ese tipo? Que no se le da seguimiento. A la hora que yo corto estoy estimulando brotaciones y posiblemente no se vino solo una brotación, sino que se vinieron varias. Y a la hora que sucedió eso, el árbol se vuelve a cerrar y cada vez va a ser más dificultoso el seleccionar las ramas. Entonces hay que darle seguimiento a la poda.
Ok, la siguiente. Entonces vean, ya 8 meses después de un árbol, ya cómo lo llevamos. No hemos terminado de formarlo, pero vean lo que ya él lleva la copa abierta. Ya tengo, le llamaría así, el tronco principal, le llamaría el pedestal, que es el que me va a dar a mí sostén a esa copa que ya se está abriendo. La siguiente. 2 años después, vea qué interesante, ya vemos el árbol, verá lo que ha crecido, ya le empezamos a tomar forma, no hemos terminado de podar. Cualquiera diría ahí, mira, ese árbol todavía hay que quitarle un poquito de ramas porque se ve como muy cerradito en los centros. Claro que sí. Vuelvo a repetir, y esto hay que ser necio con el productor, porque el productor a veces quiere hacerle lo máximo. Porque alguien dijo ayer, no se me olvida, la poda es una práctica que a veces encarece mucho, más que hay que tener personas que conozcan, que tengan conocimiento sobre esto. Entonces hay que llevarla con una forma sistemática. Entonces vea ese árbol, ya le vemos su forma o su arquitectura ya armónica, con lo que es el crecimiento casi parejo, ¿verdad? Y extendiéndose a los lados. La siguiente. Ya lo vemos de más largo, vea que ya se ve el árbol, ya se le ve forma, como decimos nosotros, ¿verdad? 2 años después. Seguimos en lo mismo, nada más de llegar, andamos la tijera en una bolsa y andamos el serrucho en otra bolsa, ¿verdad? Y hay que ir a podar. Hay que seguir dándole mantenimiento a la poda. Eso se le llama poda de mantenimiento, que es muy importante, porque yo no hago nada con haber iniciado una poda de formación si no le doy seguimiento. Al final, lo que hice bien, voy a destruirlo con no darle manejo. Ok, la siguiente. Ok, vean ese árbol, ya lo tenemos abierto, pero siempre en esos 2 años después veo algunas ramas que dominan. Eso es lo que nosotros debemos de estar manteniendo. Más o menos una armonía en la copa. Si lo vemos hacia el lado izquierdo, yo veo que ya las ramas están más altas, ¿verdad? Se me están yendo un poco más, entonces ellas son las que van a dominar siempre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Tratar de mantener ese nivel de copa para que todas me vayan aproximadamente igual. Entonces, realizar podas en árboles de este tipo es lo más lindo que hay. Se hacen del suelo primero, no vamos a sufrir ningún accidente si nos trepamos, ¿verdad? Y lo segundo, nos vamos a estimular y a motivar nosotros al ver unas arquitecturas que son bastante fáciles de manejar y economía en muchos insumos y en muchas labores agrícolas. La siguiente. Ok, entonces, de lo que vemos de la poda de formación y la poda de seguimiento, que es, casi podemos decir que es una sola, no la podemos dividir. Dice que la poda de formación se realiza 1 o 2 veces al año. Yo diría que a veces más, dependiendo del lugar donde estemos. Los crecimientos de los árboles, ¿verdad? En las zonas un poquito más bajas, por ejemplo, Puriscal, la costa, que está en promedio de 1000 a 1200 o un poquito más, el crecimiento es un poco más rápido. Pero si nos vamos a Copey es un poquito más lento. Entonces yo diría que 1 o 2 como mínimo, posiblemente más. Es difícil obtener una copa y una buena estructura en una sola poda. Es lo que vengo recalcando y eso hay que ser muy claro con el productor. No puedo formar en 1 o 2 podas. Es un proceso sistemático que nos va a dar el resultado hasta que el árbol entre a producir. Ahí es donde yo voy a ver el fruto de la poda de producción. Dice, es un proceso y necesita manejo agronómico constante. Y cuando hablamos de manejo agronómico, es nutrición, por ejemplo, tanto a nivel de suelo como a nivel de follaje, combate de plagas y enfermedades, ¿verdad? Todo el manejo que él amerita para que esté en las mejores condiciones. La siguiente. Ok. Importante, ¿verdad? En nuestro país tenemos asocios de cultivo, en este caso el aguacate, y más yéndose hacia la zona de Los Santos, verán, se ha metido mucho con café, hacia las zonas más altas, como por ejemplo La Pastora, también hay gente que lo está mezclando con melocotón y otros frutales de altura, manzana también. Pero entonces ahí sí, nosotros tenemos que considerar los 2 cultivos para formarlo. Tal vez ustedes se dieron cuenta en las anteriores que las copas yo
o en esos árboles se iniciaron de alturas pequeñitas, llamémoslo así, tal vez, qué sé yo, de 40, 50, 60 centímetros del suelo, ya empezamos nosotros a formar la copa. Ahora sí, aquí nos enfrentamos a uno de los casos nuestros, cuando llegamos a un aguacatal y está dentro de un cafetal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lógicamente, tenemos que realizar poda de formación y que ésta pase por encima del cultivo. Entonces, vean que ya ese árbol se deja crecer más, ¿verdad? Ya no voy a empezar a podarlo abajo, empezar en alturas un poco cortas del suelo, sino tengo que dejarlo que él suba un poquito más para yo pasar sobre el otro cultivo, a no ser que el dueño del cafetal en algún momento nos diga a nosotros, o que él mismo como objetivo tenga el día de mañana, cuando ya tengo el árbol formado, voy a eliminar las plantas que están cerca del árbol de aguacate, que ya ahí todo eso es el objetivo y todo eso es el manejo que él va a implementar. Ok, en la siguiente. Juan Carlos, ¿me permite una observación? Claro que sí. Gracias. Importante cuando se trabaja aguacate dentro de café es el hecho de que el productor va a tener que dar el espacio al aguacate. Y si está considerando manejar los dos cultivos, pues obviamente aguacate tampoco lo podemos restringir, porque si le damos una poda de formación más alta, estamos alcahueteando al productor para que justamente siga dejando el café que crezca y justamente haciendo competencia con el aguacate. Por lo tanto, aquí estamos recomendando, y particularmente para los compañeros de la Central Occidental, donde va a estar desarrollándose el cultivo de aguacate dentro de muchas áreas con café, es el hecho de que necesariamente necesitamos que el productor de café elimine esas plantas. Porque el productor de café es primero cafetalero, usted bien lo conoce, mi estimado amigo. Entonces sí requerimos que le den el espacio desde el arranque. Adelante, mi estimado. Okay, muchas gracias. Lo que dice el compañero es cierto. Bueno, esto le va a corresponder al compañero Marvin, ¿verdad? Pero, ¿quién llegó primero? El café. Y los productores ahora han estado viendo que es bastante rentable la actividad aguacatera, entonces ya han tratado de utilizar un poco más de densidad de siembra. Y yo he visto densidades de siembra con café a 6x6, que yo les digo, muchacho, por Dios, pero usted se va a quedar sin café. Y según él, no, ahora elevo la copa. Y cuando se dio cuenta, tiene copas hasta de 6 metros de altura. Entonces, eso que no fue planificado. Lo que dice el compañero Alberto, todo eso tenemos nosotros que conversarlo. Nosotros, en el caso de INA, tenemos que explicarle al productor todos los pros y los contras que existe con este sistema. Véalo ahí. Para poder yo salir encima del café, tuve que elevar la copa. Ve que ya formé, qué sé yo, como a unos 70 centímetros. Cuidado que 80 centímetros está ese árbol iniciando la formación para salir encima. El productor, lo que dice el compañero Alberto, el productor de eso se va a dar cuenta cuando ya está produciendo aguacate y ya está produciendo café. Como le digo, eso le corresponde y yo sé que Marvin tiene mucha experiencia en esto. Ok, la siguiente. Ahí donde se está tratando de armar, ¿verdad? La ejecución de la poda y siempre con su tratamiento. La siguiente. Ok, recomendaciones sobre las podas de formación. Realice podas ligeras. Recuerde, las podas fuertes atrasan crecimiento. Si yo llego y tengo que cortarle el 50%, por ejemplo, del área foliar a un árbol, imagínense el daño que le estoy haciendo. Hay en ocasiones, cuando uno anda en un aguacatal y en poda de formación, a veces se hace hasta con la uña. No necesita uno, pero ni herramienta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y luego cubra los cortes. Lógicamente, si yo estoy haciéndole un daño, puede existir la probabilidad de que entre algún patógeno y nos cause enfermedad. La siguiente. Árbol en formación. Vean que él lleva una buena estructura, todavía le falta, pero es un proceso lo que nosotros estamos haciendo. Por eso hay que llevarlo siempre sistemáticamente. La siguiente.
Eso es lo que nosotros diríamos al final, ¿verdad? Que es lo que yo quiero, aproximadamente, ¿verdad? Un árbol de una altura con respecto a la variedad y con respecto a la distancia de siembra. Yo soy, no sé cómo decirle, pero el gusto mío en alturas de árbol, cuando hablamos de Hass, ¿verdad? En este caso, para mí ya un árbol de Hass de 3 metros, para mí es mucho. Pero eso va a depender de la distancia de siembra y tiene que planificarse antes de. Ok, la siguiente. Y ahí ya empezamos a ver los resultados que dan una buena formación, ¿verdad? Donde hay colocación de frutos. La siguiente. Para ver eso, que eso es lo que le corresponde al compañero Marvin, ¿verdad? Con una buena formación, usted puede tener una estructura muy estable de árbol y colocar la fruta donde usted le puede dar manejo. Y yo siempre digo así, en donde usted va a sacar una fruta con piel excelente, que se va a ir al mercado y le van a pagar lo que se merece usted por haber realizado un manejo agronómico excelente en el cultivo. Ok, la siguiente. Ok, recomendaciones generales así para rápidamente. Al podar, busque siempre abrir según el objetivo de la plantación. Recuerden, variedad, distancia. No es lo mismo yo tener una variedad de fruta grande, yo no les digo criollos, porque para mí no son criollos, que tener Hass. ¿Verdad? Entonces, la estructura del árbol va a cambiar un poquito. Elimine las ramas verticales. Las ramas verticales solo en los forestales funcionan, porque necesito un árbol recto para que me compren madera. Nosotros necesitamos ramas horizontales, que son los que nos van a dar mejores calidades de frutos. Es preferible podar una rama completa y dedicarse a podar ramitas. No haga poda muy profunda. Si nosotros lo hacemos sistemáticamente, no nos va a pasar eso. Y evite que el árbol se vuelva a cerrar. Recuerden que es la poda de mantenimiento. Siguiente. Es ideal podar cada árbol de acuerdo a su necesidad. Yo tengo una plantación de aguacate, pero lo que está compuesta por individuos, cada individuo tiene su necesidad. Eso es lo que hay que considerar. No todos los puedo podar igual. Recalco, vamos a podar café por calles, todas van a la misma altura, pero aguacate no. Es diferente, es un frutal y algo diferente. El corte, muy importante. El corte de la poda es una actividad de alta incidencia en el resultado. La herramienta que vamos a usar, por favor, compañeros, yo he visto gente podando con cuchillo. O a veces con tijeras que no tienen filo. Serruchos que a veces no funcionan. Utilicemos herramientas que en realidad den buen resultado en el corte. Siguiente. Ok, importante, la época de poda se deberá establecer de acuerdo a la fisiología y climatología de donde estemos, ¿verdad? Con respecto a la altura sobre el nivel del mar, o si estamos en la zona baja, qué sé yo, la zona de Guanacaste, estamos en la zona de Orotina, estamos en la zona de Acosta, la zona de Puriscal o la zona de Los Santos. Ahí es donde yo voy a establecer porque son condiciones diferentes. La siguiente. Y recuerde, realice la poda de formación todos los años para no tener que hacer, ¿verdad?, podas muy severas, porque eso va a atrasar mucho la entrada a producción, en este caso. La siguiente. Además, la poda finalmente nos permite evitar copas de árboles con vegetaciones muy densas. Recuerden, yo siempre pongo el ejemplo con la copa donde echamos el vino. El pedestal es el sostén del árbol y luego abrimos las plantas para que haya una buena distribución del aire y la luz, que haya buena penetración. Inclusive podemos ir planeando dentro de la poda de formación y conforme va creciendo el árbol, podemos planear lo que le llaman ventanas para que haya una mejor distribución de la luz y del aire. Y con esto, lógicamente, va a haber un mejor cuaje cuando ya entre a producción. La siguiente. Y además disminuye la incidencia de plagas y enfermedades. El ataque de hongos e insectos, lógicamente. Vean que hay muchas plagas que son sensibles a la luz, por ejemplo, ¿verdad? Los tripos, por ejemplo, el mismo picudo y otros. En el caso de las enfermedades igual. A la hora que hay más aireación y penetración de la luz, los hongos como que tienen menos ventajas para desarrollar.
El Agro y Más. Ya regresamos. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Atención. El caracol gigante africano tiene una concha cónica grande de colores café con bordes amarillos. Es muy atractiva y puede llegar a tener el tamaño de un puño de un adulto. Pero mucho cuidado, no la toque, ya que tiene la capacidad de transmitir peligrosas enfermedades al ser humano. Si lo ve en su jardín o cultivo, llame de inmediato a las autoridades del Servicio Fitosanitario del Estado a los teléfonos 2549-3635 o 2549-3636. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado. Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio. A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante. Saber de que no estamos trabajando solo los motiva a seguir con más ganas. Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural, el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Señor caficultor, con distancias de siembra adecuadas y mantenimiento regulado, los árboles de sombra nos brindan grandes beneficios en los cafetales. Regulan la temperatura, entrada de luz, ventilación, la actividad fisiológica del cafeto e incorporan materia orgánica y nutrientes. Los árboles disminuyen la erosión y mejoran las características físicas y biológicas del suelo, por lo tanto, la producción. Favorecen el uso racional de insumos agrícolas, el control de malezas y el establecimiento de zonas de amortiguamiento. Los árboles de sombra fijan carbono y nitrógeno, proveen leña y frutas diversas. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos. El Agro y Más. Amigos, continuamos su programa agropecuario. Tal y como hablamos en un principio, el programa de hoy es dedicado a lo que es el cultivo de aguacate. Y en este segmento me acompaña el ingeniero Sergio Delgado, quien es el jefe regional de extensión agropecuaria, que nos va a hablar sobre un proceso que va a arrancar esta semana, que es el censo de aguacate. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor. Gracias por acompañarnos hoy. Y ayudarnos a profundizar un poquito sobre el censo, o sea, ¿cuándo es que arranca? ¿Cuánto es la duración que va a tener el mismo? Bien, bueno, el censo arranca desde el día de hoy 14 hasta el día 8 de abril. Lo vamos a estar desarrollando muy similar a como se hizo el censo apícola a nivel regional, a través de las agencias de extensión de la región. Yendo a las fincas de los productores, visitándolos con la intención de tomar alguna información, no solamente de saber en número cuántos productores tenemos en la región, sino con la intención de buscar algunas otras informaciones más con respecto a lo que es el cultivo de aguacate a nivel nacional y en nuestro caso a nivel regional. Ok, algunos productores consultan, bueno, yo sé que hasta estos días hicimos la publicación, pero hace días se viene escuchando, ¿verdad?, sobre la realización del censo. El censo se va a desarrollar tanto para productores que tengan aguacate en altura como en bajura. ¿Va a haber alguna limitación en cuanto a variedades, tal vez, una cuestión así? Bien, básicamente vamos a tomar como referencia
para considerar a un productor de aguacate, aquellos productores que tengan dentro de sus predios, sus fincas o sus sistemas de producción de 25 árboles para arriba. Ok, o sea, esto es importantísimo. De 25 árboles a más. Y digamos que con el censo tenemos tres objetivos, ¿verdad? Uno es hacer las ubicaciones físicas de las plantaciones de aguacate. Necesitamos saber dónde están los productores. Ya nosotros más o menos a nivel de región tenemos ubicados, de acuerdo a la información que han suministrado las agencias, alrededor de unos 200 productores de aguacate que hay en la región, tanto de aguacate de altura como de bajura. Muchísimos. Perdón que te interrumpa. Estos productores en su mayoría son árboles que están dentro de otro, en asocio, exacto, ¿verdad? Ya muchos de estas plantaciones están en asocio con otros cultivos, especialmente con café. Algunos los tienen en asocio con otros frutales. Y la idea pues es esa, ¿verdad? Poder ubicar los productores, dónde están. El otro objetivo es ver las variedades de aguacate que tenemos en la región, y si es posible ir más allá, solicitándole a los productores lo más acertado posible o lo más claro posible que tengan, es la cantidad de producción que tienen en sus plantaciones o que sus árboles dan, con el fin de poder tener a nivel nacional una idea de cuánto aguacate producimos, ¿verdad? Y poder compararlo con otros temas, ¿verdad? Como son la importación de aguacates de otros países, y poder ver si podemos llegar a la meta que tiene el Plan Nacional, es de que en algún momento nosotros podamos abastecernos del aguacate que consumimos en el país. Gran parte de esta información, Sergio, responde a que cuando se hizo el censo en el 2014, en el caso de aguacate, quedó como muy sesgada, ¿verdad? La información. Correcto. Entonces, tal vez aquí es importante ese hincapié que vos dijiste, que se solicita que ojalá que la persona que va a ser censada o que tenga interés, que se acerque a las oficinas, sean aquellos productores que tengan más de 25 árboles, ¿verdad? Porque en el censo salió que, digamos, una persona decía que tenía un palito de aguacate en el patio de su casa y fue censado como productor de aguacate, ¿verdad? Exacto, eso es muy importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que queremos es ver cuánto de eso que se produce se aporta a la economía, ¿verdad? Ya un productor que tenga esa cantidad de árboles puede producir una cantidad considerable de kilos que van a ser comercializados, que se los va a vender a los vecinos, que van a ir de alguna manera a algún mercado, al supermercado, a la pulpería del barrio, que van a ir ya hasta Senada, y eso es importante para nosotros monitorearlo, porque al final de cuentas es lo que genera económicamente, ¿verdad? Si yo tengo un árbol que en mi patio y es para consumo propio, para regalar unos cuantos, pues ahí no aplicaría uno como productor de aguacate. Correcto. Sergio, se tiene, bueno, ya me dijiste 200 y resto, se tiene estimado más o menos, yo sé que el censo se dice que es el final de toda la región, pero de nuestra región, ¿en qué áreas o qué agencias es donde más se concentra la cantidad de productores de aguacate? Tenemos una cantidad de productores importante considerado en los cantones de Acerría, Costa, ¿verdad? Aquí tenemos una particularidad, que hay tanto productores de aguacate de altura como aguacate de bajura. Hay mucho aguacate Hass que se produce en la parte alta de esos dos cantones, mientras que los demás cantones, Mora, Puriscal, Turrubares, predomina el aguacate que es de zona media a zona baja. Eso es lo que predomina. Ok, otra de las consultas que nos dice, vos sabés que siempre este tipo de procesos de consulta pues trae un recelo por parte del productor, ¿verdad? ¿Qué es específicamente tal vez como por encimita, qué es lo que se pregunta al productor? Bien, básicamente lo que vamos a preguntar son datos propios de la familia productora o productor. Las cantidades que se producen, las variedades, como les decía anteriormente, poder georreferenciar o ubicar las fincas. Toda esa información va a ser solamente para uso a lo interno de nosotros como Dirección Nacional de Extensión. Es como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Es tener una idea de dónde están esos productores y cuánto están produciendo. Aparte de esto, nos va a servir mucho también para poder direccionar a futuro algunas acciones específicas de acuerdo a las necesidades que logremos identificar con cada uno de los productores. Es importante también mencionarlo que si un productor tiene uno o más predios de producción,
eso quede bien identificado en el censo. Ya eso los compañeros lo tienen bien claro. Si tengo dos ubicaciones distintas, bueno, tengo que correr una encuesta o un cuestionario por cada uno de los sitios de producción. Pero si dentro de una plantación contamos con diferentes lotes, sea por variedad o sea por edades diferentes, dentro de un solo proceso de cuestionario podemos ubicar cada uno para tener claro la edad de producción, para tener claro las variedades que cada uno de los productores tiene en la región. Ok, excelente. Dijimos que arranca este 14 de marzo y finaliza, perdón. El 8 de abril. 8 de abril. Sí. O sea, es una ventana bastante amplia, sí, digamos, como para hacer el proceso. Sí, prácticamente estamos hablando de unas 4 semanas. Sin embargo, tenemos muy claro que si por alguna razón existieran más productores o existiera algún contratiempo que nos impida hacerlo en ese tiempo, es posible extenderlo un poco más, igual que como hicimos con el censo apícola. Ok, importantísimo eso, porque sí, a veces nos suscribimos a una época, pero realmente según la demanda de productores que haya, pues nos ampliamos claro. Un poquito más. Sergio, me gustaría, en este afán de transparencia, pues un mensaje a los productores, ¿verdad? Sabemos que a veces, y lo vimos ahora con el censo apícola, se dificulta un poquito, ¿verdad?, la recolección de la información. Sabemos que cada productor tiene sus tiempos de trabajo y demás, pero a veces se nos dificulta un poquito porque hay un temor, ¿verdad?, para dar la información y demás. Sí, aquí es muy importante, digamos, lo que está mencionando Víctor, ¿verdad? Nosotros previamente, cada una de las agencias, ya los compañeros que están atendiendo el rubro aguacate, pues algunos pues ya los productores los conocerán, otros no. La idea es que en función de esas bases o esas líneas, esa línea base que tenemos anteriormente, poder contactarlos para definir el mejor tiempo sin interferir en sus labores, para poder aplicar los cuestionarios. E igualmente se les pide a los productores que se sientan en la libertad, si en algún momento no son contactados, de contactar a la agencia de extensión que le corresponde para coordinar la visita y poder hacer la corrida del cuestionario. Y como les dije anteriormente, esta información es básicamente para uso del censo de nosotros, no va a ser compartida. A la par de este cuestionario, pues va una aclaración que anteriormente de aplicar el cuestionario, el compañero que lo va a hacer les va a indicar, ¿verdad?, que la información que ustedes van a suministrar no es para ningún otro ente más que para nosotros y para efectos de llevar control de productores y las ubicaciones donde se encuentran. Excelente. Dejar bien claro también, ¿verdad, Sergio?, que si, como bien lo decías, ya nosotros tenemos una línea base establecida, pero si acaso usted que nos está escuchando y nos está viendo es productor de aguacate y por alguna circunstancia no se encuentra en nuestros registros, pues se acerque, que se comunique con la agencia más cercana. Importantísimo, porque por ejemplo eso nos permite a nosotros medir muy bien el tiempo que vamos a tardar y si vamos a realmente en el tiempo poder cumplir con cubrir toda el área de la región. En el caso de apícola, por ejemplo, nos sucedió, ¿verdad?, que habían algunos productores que tal vez no se estaban registrados, sea en los sistemas de SENASA o en los sistemas de extensión, y eso hace que también nos lleve un poquito más de tiempo poder ubicar todos los productores, como es la intención en este censo también. Y que nos sucedió con el de apícola, ¿verdad? Y que también eso es importante, porque eso, vuelvo y repito, es importante participar en esos procesos para hacer esta actualización de la información, y muchas veces, digámoslo abiertamente, muchos productores dicen, es que no se está haciendo nada en X o Y producto o rubro, pero muchas veces es porque no se tiene la información actualizada. Claro. Entonces aquí es importante que usted también nos ayude en este proceso de actualización para la toma de decisiones a futuro. Bien, eso es importantísimo, y también para tener claro bien nosotros como país cuánto producimos, que al final de cuentas eso es importantísimo, ¿verdad? Y poder ver si disminuimos esa brecha de consumir más de lo que viene de afuera que lo que producimos nosotros. Si nosotros nos enfocamos como productores en saber cuánto es el volumen o cuánta cantidad de un producto X nosotros podemos producir y lo producimos con calidad, pues es más fácil poder orientar para que el consumidor nacional aproveche los productos que producimos acá
en el país, en las regiones. Sepa que usted también puede ser parte de generar un cambio, ¿verdad? Un cambio en políticas, un cambio en decisiones y un cambio en situaciones de mercado también, que es sumamente importante. Eso es importantísimo también. Sergio, de verdad que muchísimas gracias por ampliarnos el concepto, por poder tener más claridad al productor de qué es el proceso que vamos a realizar. Claro. Y que por favor nos abran las puertas, ¿verdad? Bien, invitadísimos todos para que sean parte de este censo y que nos permitan poder tener acceso a esa información que nosotros requerimos para poder darles una mejor atención y buscar mejoras para el sector y para los rubros específicos como es. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a usted que también estuvo con nosotros en su programa agropecuario, que conversamos sobre el cultivo de aguacate y sobre lo que va a ser el arranque del censo de aguacate 2022. Gracias por haber estado con nosotros en su programa agropecuario. Se despide de su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFE. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar un plaguicida que esté registrado en el Servicio Fitosanitario del Estado y autorizado para el cultivo donde lo va a aplicar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor productor, confeccione un registro de los tratamientos aplicados a sus animales. En el registro se debe identificar al animal, medicamento, enfermedad, tratamiento y la fecha de aprovechamiento del producto y su producto animal después de la última aplicación. Las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios en los hatos ganaderos garantizan la salud animal y pública. Nuestro trabajo está aquí, en los territorios rurales. Y siempre hacemos lo posible por estar con la gente. Gente que todos los días nos enseña cosas nuevas. Que nos motiva a trabajar fuerte para construir juntos nuevas oportunidades. Que nos compromete a heredar el orgullo rural. Personas que saben hacia dónde guiar su territorio. Y que son capaces de hacer grandes cosas. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER.